Bueno, señores, y en esta parte tenemos de hablar, ¿no? De un prejuicio recurrente en la conversación pública que califica a las plataformas de micropréstamos digitales bajo una etiqueta bastante simplista. Si las apps de crédito son solo para personas humildes. Sin embargo, reducir estas herramientas tecnológicas a una medida de vulnerabilidad económica desconoce la verdadera dinámica de la inclusión financiera moderna, Alejandro. Sí, junto al especialista en economía y finanzas, Marcelo Restrepo, nosotros vamos a analizar cómo estas herramientas van mucho más allá de la necesidad de liquidez inmediata, siendo de hecho la puerta de entrada formal al sistema financiero para que millones de personas y pequeños emprendedores que tradicionalmente han sido ignorados por la banca convencional, transformando un recurso de emergencia en un instrumento estratégico de la bancarización. Nosotros vamos a, bueno, primero presentarte, darte los buenos días y la bienvenida de poder conversar de estos temas. Gracias, de verdad, es un placer estar acá. A mí me da risa que digan ese tipo de cosas como que, porque yo lo leí, sobre todo lo leí en chats que sí, no sé, tú ves en Instagram como que, ay, salí con este tipo y pagó con Caché o pagó con tal aplicación y la verdad es que eso no tiene ningún sentido porque Porque estás pagando con crédito. Simplemente no es una tarjeta de crédito, sino una aplicación que facilita un poco el que puedas pagar en un comercio, ¿no? sí, y a veces que ni siquiera lo necesito. O sea, yo puedo utilizar Cachea y yo hago mercado, por ejemplo, con Cachea sin necesitarlo. Y tú dices, ¿por qué? Porque es demasiado fácil llegar al nivel 6 de esa manera. Para generar Generar crédito. un historial crediticio. Claro, yo digo, yo tengo el dinero aquí y puedo pagarlo perfectamente, pero pagar con mi tarjeta de débito no me genera ningún tipo de beneficio, en lo absoluto. En cambio, si utilizo estas apps, incluso teniendo el dinero, me permite no solamente crear un historial crediticio, ¿verdad? Creas un comportamiento de pago que después esa empresa no solamente lo utiliza para ella, sino que después puede vendérselo a un banco, utilizarlo para otro fin y ya tú tienes una muy buena reputación y sobre todo también el tema de liquidez. Yo, por ejemplo, utilizo, no sé, en lugar de cambiar en Binance, en el P2P, mis USDT por bolívares, puedo pagar con Cachea y después cuando yo quiera cambio mis USDT con calma. O sea, es un tema de liquidez, de gestión crediticia, de historial de pago. O sea, es más un beneficio, no es por necesidad, sino por inteligencia financiera. Claro, obviamente quienes manejan un poco más del crédito lo entienden, pero realmente esto vuelve a ser novedad en Venezuela. En algún momento aquí sí hubo Sí. opción de crédito y de poder hacer un historial. Hoy en día no. ¿Tú crees que si los bancos vuelven otra vez a brindar créditos a la gente, el historial en estas aplicaciones pudiese servir ya como un récord crediticio? O sea, hoy no. Hoy no, O sea, yo, por claro, hoy ejemplo, no, yo trabajo en en el la futuro. banca y los bancos tienen su... O sea, hoy los bancos Claro. no tienen el sistema del SICRI, que es como es un historial de crédito compartido entre la banca. Entonces, básicamente, tu historial de crédito es personal. O sea, si yo trabajo con, no sé, con X banco, ¿verdad? El banco sabe de mí el comportamiento que yo he tenido con ellos. Tuve mi tarjeta de crédito, me dieron un crédito pequeño y en función a Claro, como pero yo no sabe el resto. no sé el resto. Entonces, en función al comportamiento que he tenido con esa institución, es que él va midiendo qué tanto me da. Ahora, en un futuro quizás no tan lejano, es muy probable porque, por ejemplo, se sabe que Cachea está respaldado por el BNC. En cualquier Exacto. momento el BNC puede decir, mira, tú tienes una data que hoy es lo más valioso que existe, o sea, una invaluable, dame esa data acá, ¿verdad? Y yo puedo hacer una cantidad, productos de crédito, puedo darle crédito a una cantidad de clientes sin la venta que tengo hoy. Porque hoy yo no te conozco a ti, pero Cachea sí te conoce. Entonces, tú me das esa data y yo podría hacer una cantidad de cosas cuando el contexto país lo permita. ¿Cuál es el contexto país? Que hoy el encaje legal está en el 73% y los bancos no tienen la liquidez suficiente para prestar. Cuando eso cambie, que con todo lo que se está dando ahorita mismo no es una locura, entonces Cachea tiene algo que es invaluable y el que haya trabajado ese crédito, incluso sin necesitarlo, va a tener una ventaja sobre el que no. ¿Entiendes? Entonces, Claro, ese es el tema. perfectamente. Porque una aplicación pudo llegar a ser lo que los bancos dejaron de un lado durante mucho tiempo. Porque vieron una oportunidad. El venezolano, como tú bien lo explicabas, dejó de interactuar con el crédito. El de crédito desapareció por toda la dinámica Claro. económica en el país. Entonces, quizá, incluso me acuerdo que los fundadores hablaban que el venezolano era buena paga, solamente que no le daban la oportunidad. Entonces, ellos trajeron un modelo que no lo inventaron, porque incluso yo lo utilizaba en otros países años antes de que existiera Cachea, que es el Buy Now, Pay Later. Yo lo utilizaba, por ejemplo, en Estados Unidos existe Klarna, que es exactamente el mismo modelo. Y
lo trajeron para acá porque la necesidad era increíble y funcionó súper bien al punto. ¿Y por qué funcionó tan bien? Porque el venezolano estaba sediento de crédito. Quería consumir porque el venezolano es consumista, es una persona que le gusta gastar, pero no tenía la liquidez inmediata. Cuando me das la oportunidad, bueno, eso fue un boom y ya hemos visto cómo lo que ha pasado. A ver, algunas recomendaciones para quienes quieran crear este historial de crédito en las aplicaciones. Obviamente en el banco a lo mejor todavía no se ha dado la oportunidad, pero para que puedan aumentar su crédito y tener más acceso a él. Bueno, ahorita es importante entender que Cachea no te presta directamente, sino que es el intermediario entre el comercio que te da el producto a plazo. Básicamente el comercio es el que está dándote el crédito. El comercio es quien está sacrificando la liquidez en el momento y Cachea es el garante de que te van a pagar y en caso de que esa persona no te pague, ellos le responden al comercio. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes primero que entender qué tipo de financiamiento tienes hoy en día. Cachea, eso es un crédito que está indexado, si se puede llamar crédito. ¿Qué significa indexado? Que no es tú, a pesar de que tú gastas en bolívares en el momento, esa deuda está anclada al dólar. Tú debes $100, ¿verdad? Y cuando vayas a pagar, vas a pagar los $100 a la tasa BCB del día, lo que significa que la deuda en bolívares va creciendo. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú tienes que ser responsable con qué te endeudas. Es verdad que es muy bueno utilizarlo y comprar tus cosas o fiado, porque eso puede también beneficiarte a nivel de historial crediticio, pero no es que vas a comprarle a lo loco, es que tú vas a hacerlo responsablemente. Por ejemplo, yo soy nivel 6 en Cachea. ¿Cómo llegué a ser nivel 6? No porque haya consumido demasiado, es porque los supermercados tienen Cachea y el supermercado te vende por Cachea o débito o en efectivo al mismo precio. No hay esa, sabes que tú vas a veces a comercio y te dicen en dólares son tanto, aquí son tanto. En un supermercado normalmente eso no ocurre. Entonces yo dije, ¿cuál es el gasto más recurrente y grande que tengo yo? El mercado. Yo me puedo gastar cualquier cantidad de dinero en mercado y yo digo, bueno, si yo lo pago por Cachea, incluso teniendo el dinero, apenas salgo del supermercado, lo pagué porque tenía el dinero en la cuenta, me gané todos esos puntos y al final fue demasiado fácil. No tuve que salir a comprar zapatos, a gastar irresponsablemente. Es el mismo dinero que me iba a gastar porque es la comida, semanal, es el mercado de mi casa. Entonces, cuando tú piensas de esa manera, puedes llegar a ser nivel 6, puedes avanzar muchísimo, construir un historial de pago sin caer en el consumismo sin sentido, porque es el dinero que ya iban a gastar y algo que yo tengo presupuestado. Entonces, ser responsable, porque a pesar de que te están prestando, en algún momento tienes que pagar y tienes que tener porque es un arma de doble filo. Porque si tú te endeudas sin sentido, sin realmente tener cómo pagar, cuando llegue la hora y te diga, mira, te tocó la cuota y tú no tengas, entonces ahora vas a tener un manchón en el historial. Entonces, me endeudo, pero entendiendo que yo puedo pagar cuando llegue la cuota. Claro, aquí funciona en cuanto a, o sea, cada compra te genera un número de cuotas específico. Si tú haces 3 compras a lo largo de la semana, vas a tener mayor número de cuotas distribuidas. O sea, no es como, por ejemplo, las tarjetas de crédito que simplemente vas pagando un mínimo específico de la compra total. Sí, en el caso de las tarjetas de crédito, tú puedes, cuando llegue la fecha de pago, tú pagas o el mínimo, puedes abonar más, ¿verdad? O puedes pagarlo todo. Pero tú tienes la opción, puedes hacerlo. En el caso de Cachea, tú dices, yo gasté hoy $100 y en función al nivel tú pagas el 20%, el 40%, el 60% inicial, dependiendo del nivel. Y después el restante, la deuda, por ejemplo, ponte tú, yo pagué el 50% hoy y quedé viendo el 50%. Ese 50% lo vas a pagar en 2 cuotas de 14 días cada una. Entonces, eso es normalmente, es como a plazos. Tienes un mes para pagarlo. Hay otras funciones diferentes, pero tienes que cumplir con esas tienes que cuotas. cumplirlo. Si no cumples con eso, entonces lo que iba a ser un beneficio y lo que estabas haciendo en pro de construir un historial crediticio, ahora es una mancha en tu historial y cuando quieras hacer cualquier cosa, estás rayadísimo. Ok, ahora comentaba justamente que la data que se tenía era que el venezolano es buena paga. Actualmente sigue siendo así, son muy responsables con el tema de los pagos de las cuotas. Mira, si el venezolano fuese irresponsable, primero Cachea no existiera y no existieran ya como 10 que vinieron después de ello, porque salió Cachea y de ahora ahí todos los días sale uno nuevo. Entonces significa que el mercado ha respondido de forma positiva de que es negocio y que el venezolano lo que le hacía falta era crédito porque buena paga sí es responsable. Sí, ¿sabes por qué es responsable? Porque, ¿sabes cuando no has tenido algo nunca
o por muchísimo tiempo no tuviste acceso a eso, cuando te lo dan, tú lo cuidas muchísimo. Tú dices, no, ya va, yo tengo que hacer las cosas bien porque yo no sé, porque si me cierran esta puerta, ahí sí, bueno. Claro, puedo necesitarla y luego que me cierren esa puerta. Y creo que el venezolano pues ha entendido muy bien Sí. cómo funciona este tipo de aplicaciones. Lo valora muchísimo. Claro, ahora, ¿cuánto tiempo, digamos así aproximadamente, puedes darle a la banca venezolana para que se active? No solamente, pues hay algunas que ya tienen tarjetas de crédito, pero Sí. no se pueden usar fuera del país, otras sí, con hipotecas, todo el tema crediticio. ¿Qué hace falta realmente para que esto arranque? Disminuir el encaje legal. O sea, hoy los bancos están atados de manos por el tema de la liquidez. O sea, el negocio principal del banco es prestar dinero. Ese es el negocio principal del banco. Por muchos años estuvieron viviendo las comisiones de pago móvil, de tarjeta, pero ese no es el negocio principal, esos son ingresos adicionales. El tema es el tema inflacionario en el país. Si el país tiene inflación, el Banco Central lo que hace es que busca, dentro de muchas medidas que tiene, recortar la liquidez, restringiendo el dinero que tiene disponible el banco para prestar. Entonces, si yo no tengo liquidez para prestar, por mucho que ese sea mi negocio y yo quiera prestarte y que tú seas un cliente excelentísimo, Claro. no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces la gente dice, no, que los bancos no dan crédito. Sí dan. Solamente que como en lugar de tener 100, ahora tengo una porción muy pequeña de esa liquidez, priorizo, busco a mis mejores clientes, las empresas más grandes. Y entonces hay empresas que hoy en día, yo como te digo, trabajo en la presidencia de un banco y hay empresas que tienen las puertas abiertas de par en par. ¿Por Claro. qué? Porque son bastante... Entonces, porque estoy priorizando los que yo creo. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Se tiene que dar ciertas cosas que se están dando, que se están revisando, pero tiene que, a juro, sí o sí disminuir el encaje legal para que los bancos tengan la liquidez, porque no es que el banco no quiere, el banco está viendo caché y dice, berro, nos están comiendo el negocio, pero cuando el banco, en la economía venezolana tenga la capacidad de hacerlo, créeme que los bancos van a volver a eso y este tipo de apps no es que van a desaparecer, pero van a dejar de ser no sé si decir tan grandes. Los bancos van a tener un mayor peso en todo lo que es el tema crediticio en el país porque es lo natural. Claro, no creo que desaparezca No, porque no. siempre van a ser un apoyo y recuerden que no todo el tiempo es muy fácil conseguir una tarjeta de crédito y sobre todo con límites un poco más amplios. Mira, quiero darte las gracias por toda esta información tan valiosa. Por favor, tus redes sociales. Muchísimas gracias y la verdad que me encantó. En Instagram, Marcelo Restrepo 77 y en TikTok, Marcelo Restrepo 7. Bueno, Muchísimas comentando gracias. un poco de este tema de los créditos de Cachea, creo que ha generado muchísimo debate en Claro. redes sociales. Qué bueno saber que puede ser una herramienta que te puede Lo es. servir en un futuro donde la banca pueda utilizar estos datos, así que ya lo Sí. saben. Si a usted le dicen, ay, ¿vas a pagar con Cachea? Sí, va a pagar con Cachea. Eso es de No gente, pasa nada. eso no es de pobres, sino más bien de gente inteligente. De gente Exactamente, inteligente, hay sí. que aprender a usar el crédito con las herramientas que tengamos porque en un Disponible. futuro esto va a ser muy valioso. Nos Sí. vamos a una pausa, luego seguimos con más.